vamos a ir a la zona de Mataderos, ¿no? Nos ponemos de pie. Nos ponemos de pie. Me falta el frac. Porque vamos a hablar con uno de los grandes ídolos de Nueva Chicago. Hay nombres que la verdad no necesitan presentación en el fútbol argentino, en este caso en Mataderos, porque viven para siempre en la memoria de la tribuna, del hincha, y hoy tenemos el enorme privilegio de recibir a un verdadero emblema verdinegro, un hombre que escribió páginas doradas en la historia de Nueva Chicago, primero en el año 81, como jugador en un equipazo, con el ascenso a Primera División, nada menos que con un gol suyo, ante Estudiantes, una tarde que quedó grabada a fuego en el alma verdinegro del Torito, y como si eso fuera poco, algunas décadas después, volvió a escribir esa historia, en este caso con un ascenso en el 2012 frente a Chacarita, un final dramático y épico, ¿no? Estamos hablando de Mario Franceschini, que lo tenemos en línea, tenemos la posibilidad de recordar tantos lindos momentos en Mataderos y en nuestro fútbol, ¿no? Hola Mario, ¿cómo estás? Bienvenidos a Bote a Tierra. Hola, ¿cómo están? Un gusto hablar con ustedes, con toda la audiencia de Bote a Tierra. Y bueno, para lo que ustedes quieran preguntar o conversar, mejor dicho, más que una pregunta y respuesta, es una charla de fútbol. Sí, exactamente, una charla de café, digamos. Exactamente, una charla de café, que todo esto que hablaba es lo que nos decían los hinchas de Nueva Chicago, vecinos de Mataderos, con quienes se iban enterando que ibas a charlar con nosotros hoy viernes, y es todo lo que sienten. Ahora, ¿qué es Nueva Chicago para vos, Mario? Fue una parte importante, muy importante de mi vida, porque primero siempre le agradecí a Nueva Chicago que me dio la posibilidad de volver a tener ilusión con el fútbol, porque estaba un poquito triste y bajoneado con algunas decisiones equivocadas que he tomado en mi carrera, que Chicago me las premió de una forma, es una forma de decirte, ¿no? Porque estaba un poquito desilusionado quizá conmigo mismo, ¿no? Y bueno, Chicago me devolvió la alegría de jugar. Así que para mí es demasiado importante la experiencia que he vivido con Nueva Chicago, con Matadero, y la sigo viviendo porque realmente lo único que recibo de parte de ellos es afecto. ¿Sentís que se siente en la calle cuando caminás, que ese sentimiento, eso entrañable del hincha, porque ya pasó tiempo, seguís trabajando asiduamente en Nueva Chicago, seguís yendo, pero se siente ese cariño especial que solo tienen los ídolos, ¿no? Es algo que debe ser difícil de explicar. Mira, vos sabés que hice una cosa en rara a la vez también, ¿no? Porque yo no tengo una historia de crecimiento, de nacimiento y de crecimiento en el club. Aparecí en el 80 y con toda sinceridad no sabía ni dónde estaba la cancha de Chicago. Y bueno, recordado amigo Ricardo Maletti me dijo: vení que Gianni me pregunta por vos y quiere ver cómo estás, así bueno. Entonces fui a Chicago y jugamos un partido amistoso en la cancha del Boy, mirá lo que te digo. Qué lindo. Un día de semana. Y bueno, ahí me mandó a hacer contrato, Janine, y bueno, empieza una historia, y yo jugué 2 años y medio en Nueva Chicago nomás. No, miento, 3 años, porque un año lo hice en primera. 2 años del ascenso y un año en primera. Lo que pasa es que en el 80 y 81 hice 52 goles, entonces se consiguió el ascenso, una muy buena campaña en el 80, con un equipo que inclusive jugaba futbolísticamente, era más rico, más técnicamente que el del 81, pero el 81 tenía una gran fuerza mental.
era muy fuerte de la cabeza, creíamos que íbamos a ganar en todos lados. Entonces eso nos ayudó a conseguir el ascenso, ¿no? Pero no fue mucho tiempo. Después yo me voy afuera, fui a México, después volví, jugué en la segunda parte del campeonato de primera y después jugué la primera parte del año 83, no, sí, 83. Entonces jugué 3 años. En 3 años hice, qué sé yo, 60 goles. Entonces, bueno, eso fue muy fuerte en un momento donde el club tenía un montón de frustraciones, que es lo que más reconoce el hincha, ¿no? 70 años del eterno ave, de tener que bancarse un montón de cosas y bueno, y aparecimos justo nosotros en el momento justo. Y eso es un agradecimiento eterno, que yo ando por Matadero porque tengo amigos ahí, voy, pero generalmente los cruzo a todos los hinchas en la cancha. Y bueno, lo único que recibo es cariño, agradecimiento, así que la verdad que me siento muy identificado con el club y con su gente. Qué gustazo que nos estamos dando, Carlitos, de hablar con Mario Franceschini, historia viva y con brillo propio de Nueva Chicago, además de pasos por el fútbol argentino, porque estuviste en Boca también, ¿no? Si mal no recuerdo. Yo me inicio en Boca. Claro. Vengo de arrancaste en pueblo Boca. de Santa Fe, Cerodino. Claro. Y jugaba en Boca. Yo en Cerodino tenía 2 clubes, Belgrano y Boca. Y yo jugaba en Boca. Y bueno, no vine por la relación del club de Boca a Boca. No, vine porque un señor me veía jugar en la liga, me dice, yo te voy a llevar a Boca. Y bueno, y cuando vine a probar uno de la gandulla me ficha enseguida. Claro, y después del club no me daban el pase, no me dejaban venir. y vine a préstamo en el año 73 vine a préstamo, mirá vos. Y después Boca me compra y bueno, inicié mi carrera en Boca, viviendo 3 años en la Candela y teniendo una división que jugábamos, tenía una categoría que era un lujo. Sí. David García, Ricardo Franceschini, Troviani, Tarantini, Alonso, Paulino Sánchez, Toti Río. No, muchachos jugaron todo en primera. Bueno, pero ahí empezó todo, ¿no? Y después voy a préstamo a Atlanta, y Atlanta así usó la opción, y bueno, fueron cosas que uno vive, que quizás tendría que haber tomado otro tipo de decisiones, pero bueno, yo creí que ese era el momento, y porque había hecho 30 goles en la tercera de Boca, pero no jugaba nunca en primera. Claro, entonces, claro. Bueno, entonces ya me sentía medio... el primer año que jugaba en tercera, generalmente a veces antes, a los 21, 22 años, se seguía jugando a la tercera, y era lindo la tercera de Boca porque jugaba con 40.000 personas en la cancha. Obvio, pero se jugaba el mismo día de la primera. Claro, a veces los domingos cuando se televisaba el partido de primera a la noche, la tercera iba en directo al mediodía. A los hogares, porque se jugaba. Sí. Claro, exacto. Entonces nosotros teníamos un muy buen equipo en tercera. Entonces muchas veces la gente cuando me nombra se me identifica con Boca. Y bueno, y con Boca he jugado 5 o 6 partidos, pero 15 minutos, 20 minutos, recién era muy pibe, y bueno, en la vida hay que saber esperar también. Y bueno, a veces uno tiene carencias de juventud. Mario, miren, para todos los oyentes que no tuvieron el gusto, el placer de verlo jugar, lo que sería el señor que está del otro lado del micrófono, que lo llevó y lo fichó nada menos que Gandulla, que era un as para sacar jugadores, para llevar jugadores. Algo te vio. Y no solo eso, sí. Atlanta en su momento te fichó y quería comprar el pase. Ahí estamos hablando de que en ningún momento dijeron, che, no, es uno más. No, bueno, los mejores recuerdos del Nano Gandulla y de Ernesto Grillo. Obvio. Y de Damiano también, que eran los 3 que trabajaban en divisiones inferiores.
Siempre el agradecimiento eterno, ya los tres han fallecido, Sí, pero bueno, uno parece como que pensando en ello reviviría un montón de cosas lindas, ¿no? obvio. La ilusión de ser futbolista y bueno, todas las cosas que después se van dando y uno va viviendo. Y bueno, en Atlanta tuve una experiencia diferente porque por mi característica de juego y mi forma de ver el fútbol también, porque la he trasladado como entrenador, eh, era de ejercer en el juego el protagonismo que el juego necesita para triunfar. Mm. Obvio, sí Nunca fui señor. amante de la especulación y siempre me gustó jugar en un equipo de ataque. Y Boca es un equipo que obliga a jugar al Claro, ataque, obliga a ganar, obliga al resultado. Y después me cambié totalmente en un equipo que no estaba acostumbrado a ejercer un protagonismo, sino que jugaba de otra forma. Y bueno, y después por eso te digo que en Chicago volví a tener la ilusión de jugar porque te encontrás con un club donde en la categoría que esté Chicago. En ese entonces era la B, siempre decían el Boca de la B. El Boca de la B, ¿por qué? Porque identifica su forma de sentir el fútbol seguro. y de ejercerlo a través de sus jugadores, también del estímulo que te da, y te obliga a ganar. En Chicago hoy por hoy, estando en cualquier categoría, el hincha necesita que el jugador tenga protagonismo. Sí, Mm. No le gusta al hincha de Chicago un equipo que sea temeroso y que juegue de otra forma que no sea atacando. obvio. Mario, mi memoria a veces me traiciona, pero creo que esta vez no. Tenías dos nenes al lado en Chicago de la Gran Siete, Armani en una punta y Roque Herba en la otra. Bueno, vos sabés qué es lo que hoy nosotros a veces conversamos con Roque, nos juntamos todos los viernes con otros chicos, Juan Carlos Herba también, Tripillo. Hay una gente de Chicago, están todos, Gustavo Lacana, que fue presidente, nos juntamos todos los viernes hace como 30 años. Todos los Qué viernes lindo. jugamos asados, jugamos las cartas, nos divertimos. Y hablamos de fútbol, obviamente, y vamos a Sí, ver a Chicago. Y con Roque coincidimos en algún aspecto, en el fútbol más que todo, porque de la manera que lo sentimos, y vemos que de pronto reciben la pelota los extremos, que hoy, bueno, se dice extremo, hoy por ahí no se juega tan posicionalmente, sí, sino que se juega al espacio por afuera. Pero vemos que cuando reciben la pelota en un mano a mano no encaran, y obvio. Claro. no da cosa, porque estamos acostumbrados nosotros al mano a mano, bueno, tratar de desequilibrar. Sí, Y pero nosotros teníamos seguro. esos dos punteros. Tenemos esos dos punteros, Armani y Herba, que cada vez que agarran la pelota, bueno, ponete en fila porque te van a tratar de gambetear. Sí, Y era muy agresivo. bueno, Y el sí. Turco Sánchez, bueno, lo obligaba a los centrales a estar atentos. Era nuestro esquema. De cualquier forma, cómo cambió el fútbol. O sea, yo creo que tu puesto en este momento lo deben de querer por lo menos el 90% de los clubes. No hay goleadores, no hay un 9 que le meta adentro. Es más, hay equipos, y no voy a dar nombres porque son la mayoría, que tienen la pelota en los pies, que la manejan, que tienen un 70% de posesión, pero al arquero contrario no lo convierten en estrella. ¿Por qué? Porque o no patean al arco o no tienen al tipo que está ahí y la pone adentro del arco. Y bueno, le falta un poquito de decisión en el momento de enfrentar la jugada. Por ahí, muchas veces el delantero apoya y lateraliza, en Sí, lugar de enfrentar y ser más vertical. Hay veces que el delantero cuando juega de punta necesita jugar de espalda, necesita jugar a un toque. ¿Por qué? Porque tiene la marca atrás y no puede girar. Pero hay veces que recibe de espalda, estando solo, y no. Yo muchas veces le decía a los jugadores cuando dirigía, avísenle que está solo. Porque si no, lo que pasa es en una jugada de ataque y una gran posibilidad de ataque se arruina descargando para atrás. Claro. sí, Entonces, obviamente, es una cosa que es un juego de conjunto y el que le da la pelota también le tiene que advertir ciertas cosas. Yo jugaba hoy por hoy, salía un media punta, porque yo de 9 me ponían porque tenía facilidad con la definición, entonces cuando no había gol o cosas, me pasaban a posición de 9, pero no era mi característica. Mi característica es jugar detrás del 9. Y ahí es donde me sentía más cómodo. sí es cierto eso. Yo te vi jugar y sí, exactamente lo que vos decís.
muy bien lo planteás. Mario, a ver, más allá que haya cambiado el fútbol, que ahora el arquero necesitan que sea un zaguero más, que patee penales, que ataje, ¿pensás que el fútbol era no solo que era distinto, pero pagaba más una entrada, así, no sé, a tu equipo el que vayas a ver, porque se jugaba más abierto, había más llegada, había resultados de 3-3, 4-2, y ahora, viste, mirás los partidos y es 1-0. En cierta forma no se hizo mucho más chato, por lo menos el fútbol argentino. El fútbol argentino no es fácil jugarlo, ¿eh? ¿Por qué? Porque somos argentinos. Y acá el argentino tiene una actitud. Vos fíjate que siempre hay problemas con los entrenadores, pierden 2 partidos, lo quieren rajar. Sí. Y de pronto hay clubes chicos, en cualquier categoría, en la A y en Nacional B, en la B también, que la expectativa no van a ser salir campeón. Entonces, pero parece como que, bueno, en 2 o 3 partidos, como hay una necesidad de ganar, una serie, bueno, rajemos al técnico, pará, si te preparaste para salir campeón, no. Bueno, entonces avalar el proyecto del técnico que se contrataste, pero ¿por qué? Porque esa ansiedad que tiene el hincha y que lo traslada también el jugador y necesita ganar la agresividad para jugar, por eso es tan difícil jugarlo también. Se presiona demasiado al jugador con el resultado y parece que los partidos son demasiado trabados en algún momento. Pero por eso resulta difícil a veces cuando viene algún jugador a adaptarse al juego nuestro, porque muchas veces hay que soportar la marca, la presión y la dinámica con que se juega. Por ahí faltaría un poquito más de técnica o de pausa. Exacto. Pero no son muchos los que tienen jugadores que hacen la pausa correcta. Y muchas veces se juega más a presionar que a administrar y jugar. De cualquier manera, yo creo que el fútbol de ahora es tan dinámico que el otro era más técnico. Había jugadores que de pronto vos ves, los tenían la formación 5 años jugando. Sí, claro. Tienen jugadores que jugaban muy bien. Pero era otra forma también, ¿eh? Se adapta a todo, ¿eh? Ojo, el buen jugador dice, antes jugaba a otra velocidad, sí, se jugaba a otra velocidad, pero se podía haber jugado a la misma velocidad con esos mismos jugadores. Obvio. Son características de la vida que ha cambiado para todos. Sí, todo es más dinámico, todo más rápido, todo más vertiginoso, y el fútbol no va a ser la excepción. Mario, en tu época, ¿crees que se bancaba, se tenía que bancar el jugador? Tu caso goleador, tu caso número 9, o el número que te toca en la espalda, pero ahí en la guerra contra los centrales. O sea, era más, no digo violento, pero sí de mayor fricción que ahora. O sea, están mucho más amparados el jugador de ahora con respecto al arbitraje. Todo va por televisión, que antes, o sea, antes al goleador había que matarlo antes de que pase al área. No te quepa ninguna duda. Hoy está más protegido el jugador. A pesar de que en la dinámica del juego y la velocidad que se juega, vos viste que de pronto se cometen muchas infracciones. Sí. Porque hay muchas barridas, las canchas son rápidas, los pisos son buenos. Antes, si vos te barrías en las canchas que jugábamos nosotros a veces, tanto en primera como la B, te barrías, te pelabas hasta el tuje. Sí, seguro. Y hoy se barren hasta para festejar un gol. Y dentro de esa velocidad que se juega y de esa barrida en un campo rápido, se producen muchas lesiones por la misma velocidad y con que se juega y se marca. Pero hoy está más protegido. ¿Por qué? Porque se condiciona mucho la violencia del juego y se lo sanciona. En la época nuestra te metían una patada al cruce y bueno, sí, tenemos la Molina que te decía siga. Claro. ¿Para qué? Nos van a matar. No, era violento el fútbol también, más que todo en la B, era más violento. Mario, pero, sí. te hago una pregunta, llevándote a ese año 1981,
Primero porque el 24 de marzo vivimos un momento, una fecha más de recuerdo en la Argentina, de memoria, el día de ayer, el 2 de abril. Y Mataderos es un lugar, un epicentro muy especial. Y en ese año 1981, si mal no recuerdo, se convirtió en un reducto de resistencia en plena dictadura militar, cuando los hinchas cantaron la marcha peronista, ¿no? Ante la policía con unos huevos impresionantes. Más bien. Primero preguntarte, ¿fue ese año? Y en el caso que lo haya sido, si mal no lo recuerdo, ¿cómo lo vivías vos y los jugadores, ¿no? Porque también es un hecho que no debe haber sido, cómodo. Debe haber sido incómodo sabiendo todo lo que o se sabía o se empezaba a saber en plena dictadura militar. Mira, vamos por partes. Desde el día de ese, no me olvido más. Le ganamos 3-0 a Defensores Belgrano, los 3 goles lo hice yo. Ah, Sí. bueno. Y después lo llevaron al trote a la comisaría. Inclusive nosotros lo cargamos a la gente dirigente de Chicago, porque nosotros teníamos la cancha muy buena, la cuidábamos mucho, era una de las mejores canchas del país, era el año 81. Y ese día, en esa semana, habían jugado la policía, porque le habían prestado la cancha, había llovido y lo habían roto. Entonces, ¿cómo lo van a romper? No, porque estamos bien con la policía, dijeron los dirigentes como excusa, ¿no? Que habían jugado un partido en una cancha que estaba lloviendo. Bueno, y resulta que el fin de semana lo llevaron, así que estaban bien con la policía, mira vos. Lo llevaron al campo con caballo. Y después de ese momento, pasaron los años y en el 2011 hacen un video que se llamó Al Trote, recordando esa época, haciendo hablar a la gente de Chicago de ese momento, y justo yo estaba dirigiendo primera y había sido artífice de ese momento justo. Entonces hasta participé en el video. Ah, qué lindo. Qué lindo. Pero nosotros estamos un poco, el juego de fútbol a veces, como dice, bueno, vive en una nube de cosas, Sí. ¿viste? Se desconoce algunas cosas porque la vida pasa por otro lado en ese momento y no son muchos los que se involucran porque tienen algún familiar o tienen una vinculación política o están al tanto de lo que es la política y la economía del país. El jugador de fútbol a veces cuando está en ese momento piensa en otras cosas y se desvía un poco de la realidad. Entonces, lo sentimos eso, ¿no? Porque nos enteramos todo. Y bueno, pero políticamente no participábamos nosotros, al menos de mi parte, ¿no? Mario, vos saliste campeón en el 81 y estuviste en primera en el 82 en el Torito. El primer partido que le toca al Torito de Mataderos creo que fue River en la cancha de Huracán. ¿Vos estuviste ese día? No, yo fui al Morelia, México. Claro. Con razón. Volviste los 6 meses, ¿no? Para la segunda parte. Volví a los 6 meses al segundo torneo que era por el descenso. Claro, porque en esa época se jugaba primero el Nacional y después el Metro. Exactamente. No, se jugaba el Metro y después el Nacional, pero por el Mundial Claro. del 82 se invirtieron los torneos y se jugó primero el Nacional, que no había descenso, y después la segunda parte del año, después del Mundial, se jugaba el Metropolitano con los descensos. Entonces, Y yo vine para la segunda parte. Entonces, estuviste en un partido que a mí me erizó la piel, la hinchada de Chicago, que fue creo que en la cancha Independiente, con Chicago ya casi caput. Y sin embargo, la llenó como que Chicago pelease el campeonato. Bueno, yo tampoco estuve. Ah, bueno. Porque yo no jugué mucho tiempo. Yo estaba en Colombia en ese momento. Ah. No jugué mucho tiempo en Chicago. Por eso te digo que se dan cosas a veces de no teniendo una formación en el club y jugando poco tiempo. Bueno, que viví momentos muy lindos, Sí. porque todo lo que hemos vivido en ese club prácticamente es alegría como jugador. Bueno, escuchá esto, porque me lo acaba de mandar un oyente de la radio, amigo, pero quiero que lo lea, quiero leértelo porque es hermoso.
Mario, para mí sos lo más, a tal punto que mi hijo mayor se llama Mario por vos. Gracias por todo lo que nos diste. Aníbal, de la calle Guardia Nacional y Juan Bautista Alberdi. Bueno, corazón de matadero. Sí, señor. Bueno, agradecido de por vida a toda la gente, no solo a ese hombre, sino a toda la gente, porque realmente, bueno, me siento muy bien cuando voy, porque bueno, porque te encontrás con un montón de gente. Pasaron, estamos hablando de 46 años desde que yo fui al club. 46 años, ¿eh? Sí. Es demasiado tiempo, ¿no? Y te seguís encontrando con mucha gente del 80, el hincha de Chicago muy fiel, muy noble, y sigue al equipo a donde vaya. Fíjate, juega un miércoles a las 3 de la tarde, día laborable, y mete 15.000 personas. Sí, digo, está lleno. Nadie. No, es una cosa loca. Sí. Mario, te tocó agarrar en el 2012, estabas en inferiores, de golpe te sentaste en el banco del plantel profesional, en un clima, la verdad, que era muy delicado en ese momento, con malos resultados, en la interna que se vivía también. ¿Qué te acordás de esos primeros momentos, de esa decisión de decir, bueno, agarro esta manija caliente, y cómo viviste todo ese año que terminó como otro de los años recordados con vos presente allí en Mataderos? Mira, nosotros, bueno, fue una sorpresa, porque estaba Gustavo Lacana, yo había ido a trabajar con él a División Inferiores, y estaba con cuarta división, que obviamente cuarta división reemplazaba la tercera, porque en la primera vez no había tercera división, entonces la cuarta prácticamente era el fusible de si primera no iba bien o cualquier cosa, bueno, el fusible era el técnico de cuarta. Y nosotros teníamos un muy buen plantel en cuarta, estábamos peleando los primeros puestos en el campeonato de la, estábamos haciendo un lindo trabajo con el profe Santiago Ladino. Y bueno, renuncia final de que nosotros íbamos y le llevamos jugadores, porque llevamos los equipos de cuarta, hacía un selectivo para jugar con primera. Ya llevaba 3 años trabajando en el club, conocía a todos los chicos que estaban en primera prácticamente. Y bueno, los que le proyectamos nosotros también. Entonces no me resultó raro entrar a dirigir primera. Más allá de que obviamente primera y división inferior hay un abismo. Sí. Pero bueno, teníamos mucha fe en lo que estábamos haciendo con el profe Ladino y bueno, y dijimos, ¿por qué no? Si tenemos una posibilidad, vamos a aprovecharla, porque nos sentimos con mucha fe para dirigir. Y bueno, empezamos de esa manera, pero se dio todo en un contexto de un club que ojalá le deseo a Chicago nunca lo pase de nuevo. Claro. Porque realmente fue una crisis institucional que llevó a tener un club cerrado, intervenido, y que nosotros ni siquiera podamos entrar en el club para entrenar, ni siquiera para llevar la ropa de la utilería. Qué horrible. Íbamos con la ropa nuestra a entrenar a Palermo, al Parque Avellaneda, y los muchachos demostraban una gran actitud para el momento que se estaba viviendo, porque en un momento de esa crisis dijimos, bueno, vamos a parar un poquito la pelota, y dice, no, Mario, no paramos nada, Negro Serrano, Gomite, vamos para adelante, porque estábamos muy bien. Nosotros empezamos y nos fue bien de entrada. Y bueno, empezaron a creer un poquito en las cosas que le prometimos nosotros, que yo digo, bueno, son cosas de fútbol, que digo, vamos a jugar de tal manera, y bueno, lo desarrollamos de esa manera y nos daba resultados y se entusiasmaron. Y bueno, terminamos ganando el ascenso, pero fue un momento muy muy difícil del club. Muy difícil porque bueno, ojalá que no se dé nunca de esa forma. El hincha no lo merece. De todas formas, bien a lo Chicago, sufriendo y con dramatismo hasta último momento. Bueno, eso fue una cosa que te diga. Una cosa programada no salía tan bien. Claro. Como para hacer algo trágico, algo emotivo. ¿Qué es el año del festejo del gato Daniele en el banco de Chacarita? El penal de Pacini. Claro, del Tano Pacini. El Pacini. Claro. Que a priori iba a ser el técnico de la comisión que subió, que ganó la elección, porque Gustavo Lacano viene a la elección y no se presenta, estaba muy agotado.
y se no me voy a presentar. Dona inclusive lo quería mucho, Gustavo Lagana se enojó, bueno, pero él no se presentó a la elección y la gana Antonio Fusca. Sí. Tony Fusca. Entonces empieza en la comisión nueva y en la campaña previa Tony Fusca decía que llevaba a Pacini de técnico. Sí. Y bueno, a mí me preguntaban, porque estábamos dirigiendo, habíamos ganado como 4 partidos seguidos, decía, y Fusca, bueno, hará lo que tenga que hacer Fusca, si prometió a Pacini, bueno, nosotros después volveremos a inferiores o buscaremos otra opción. Y bueno, fueron dándose un montón de cosas, pero los jugadores terciaron para que nosotros sigamos y bueno, se decidió continuar con el proyecto y bueno, terminaron las cosas que terminamos justo subiendo contra Chacarita, que la dirigía el Tano. Y nosotros con el Tano fuimos compañeros en el año 80 en Chicago. Claro, sí. Claro, Sí, sí. es cierto. Sí. No, estaba recordando esa imagen que quedó para siempre del penal atajado y que esas ganas, ¿no? Encima sobre el final, era el último minuto. En el último minuto patea y termina. Te hago la última de mi parte, Mario, agradecerte de corazón y ojalá sea la primera de las tantas charlas que tengamos la posibilidad de disfrutar en la historia de este programa, porque la verdad es, sin lugar a dudas, nos encanta charlar de fútbol y además tan rica tu historia en nuestro fútbol que nos quedan muchas cosas por delante. Pero la última que te pregunto es ¿qué diferencia encontrás entre aquel Franceschini como jugador y este Franceschini como entrenador que volvió a hacer historia? ¿Cómo lo vi desde el lado emocional inclusive, ¿no? ¿Cómo si encontrás algún paralelismo, si encontrás diferencias desde la experiencia y demás entre estas dos funciones que terminaron en ascenso? Desde lo futbolístico, ninguna. Entendí que el juego es protagonizar lo mayor que se pueda, en conjunto, en general, y de mi parte, siempre he sido un tipo agresivo para jugar. ¿De agresivo en qué sentido? Vos la tenés, yo muchas veces le decía, la primera charla, le decía a los jugadores, lo ponía a 3 metros. Y digo, yo te doy la pelota. De ninguna manera te voy a observar qué es lo que vas a hacer con la pelota. Lo primero que te voy a hacer es tratar de sacártela. Claro. O sea que esa agresividad que tenemos la vamos a tratar de buscar en conjunto. O sea que no se puede presionar los 90 minutos, pero voy a tratar que un equipo siempre quiere tener la pelota y para tener la pelota va a tener que hacer un esfuerzo muy grande. O sea, sacársela y después obviamente jugar, porque no va a jugar solamente a sacarla y después perderla. Claro. Pero esa agresividad para jugarlo la tiene que tener el jugador, porque no se la va a transmitir desde los trabajos hasta la parte táctica, ¿no? Sí. Entonces, en ese sentido, no he tenido ninguna diferencia entre jugador y entrenador. Cero a la especulación, por más que alguno dice, bueno, en un momento de juego podés aprovechar la necesidad del contrario cuando vas a favor, bueno, es relativo también. Yo me pongo jugando de esta manera 3-0, después cuando estoy ganando 3-0, ¿para qué te voy a aflojar? Claro, ¿Para qué te voy a claro. chitar para Al contrario. te voy a hacer 6. Sí. Pues, mira, yo lo he observado algunas cosas de Bielsa y me ha encantado lo que ha hecho Bielsa siempre. Entonces traté de trasladar desde mi pequeño conocimiento de táctica, estrategia y de otras cosas que maneja Bielsa que son muy nobles de mi parte. Quizás no coincidente con todo, porque no todos lo respetan a Bielsa y algunos lo critican demasiado. Claro. Pero he tratado de ser un copión de su propuesta. Y entonces, ¿por qué? Porque la propuesta de él coincidía con mi forma de jugar también. Claro. Entonces siempre me ha entusiasmado jugar de esa forma. Y como siempre me dio resultado hacerlo, entonces ¿por qué no me gusta? La especulación desconfío siempre, ¿verdad? En los momentos de que dejas de ser de iniciativa y bueno, me parece como que
que el fútbol pasa por eso, para mi gusto. Y después, obviamente, agregado a lo que te estoy diciendo, la capacidad individual que tengan los jugadores para desarrollarlo, porque eso es más importante, tan importante como la propuesta que le hagas. Exactamente. Mario, mi última pregunta. Fuiste un goleador nato. ¿Cuál fue el gol que más recordás o el gol que más gritaste, que más te hizo vibrar? En el club que sea, así me hables de tu época en el exterior. Y mira, el gol de Hermosilla contra Racing en la cancha de Boca, cuando nos salvamos el descenso, el 1-0, no lo hice yo, pero lo gritamos con el alma. Claro. Y después, bueno, no me acuerdo de uno que me haya conmovido, porque quizás el gol que más gritaba a veces se da en un momento puntual. Claro. Por ahí puede ser un lindo gol, pero eran los 5 minutos o los penales del ascenso, del campeonato y del ascenso. Fueron los 2 goles de penal. Bueno, está bien, hay penales que vas ganando 4-0 y hay penales que vamos 0-0 y son importantes. Sí. Y como para festejarlo de una manera diferente, ¿no? Pero era recién empezado el partido, entonces no era determinante. Generalmente el gol que más se festeja son los agónicos. Claro. Esos son. Y lo que más he festejado realmente, porque era un sueño cumplido, el penal que atajó Monyor en San Martín. Sí. No podía contener, no entraba en mi cuerpo tanta emoción. Claro, más en el momento y cómo fue. Porque habíamos transitado todo ese año con un montón de dificultades. Exacto. Y futbolísticamente habíamos hecho una campaña mejor que el ascendido Sarmiento. De que agarramos nosotros, sacamos más puntos que Sarmiento. Y después ganamos el octogonal, invicto, y prácticamente hicimos 2 goles en contra que no hizo Acasuso en la semifinal, ¿no? Vendría a ser después siempre ganando con razones, ¿no? Y un equipo que cuando jugamos de local con Chacarita merecíamos haber cerrado la serie ahí y no lo pudimos concretar. Y bueno, el partido después en San Martín era muy favorable a nosotros, pero el fútbol es así. Sí. Se dio en 3 minutos que te cambió toda la historia. O sea que el momento más emotivo que he vivido fue ese. Mario, aparte, convengamos que hay partidos y partidos. No es lo mismo hacer un gol contra cualquier equipo que contra All Boys, Chacarita, Morón. Son clásicos y creo que el jugador lo vive como el hincha. Sí, bueno, los clásicos siempre hay una carga y Chicago tiene muchos clásicos. Sí. Luego tiene Vélez, tiene Alboy, tiene Almirante Verón, tiene Morón y tiene Chacarita. Claro. Y son para Chicago son todos clásicos eso. Obvio que sí. Mario, el agradecimiento enorme, tanto de Gonzalo como mío, por haber estado con nosotros, por haber compartido, como bien dijimos cuando empezamos, esta charla de café con una persona muy importante dentro de muchos clubes, pero muy importante dentro de la cabeza del hincha de Chicago. Carlos Martínez, te mando un abrazo grande y también te agradece por todo lo que hiciste en Nueva Chicago. Un agradecimiento eterno de parte nuestra, una feliz Pascua, una feliz vida y bueno, ya te volveremos a embromar de nuevo porque vuelvo a repetirte, si hay algo que nos gusta tanto a Gonza como a mí en este programa es este tipo de charlas porque salen solas las cosas, ¿viste? Y de repente hay tantas para decir que a veces, como decimos siempre en la radio, y no lo inventé yo, ni sé quién lo inventó, el tiempo es tirano. Bueno, gracias a ustedes, Carlos, gracias por la posibilidad de charlar de fútbol, que siempre es un placer hablar desde el fútbol hasta las cosas que pasan a través del fútbol. Y bueno, y extender mi saludo a ustedes y a toda la gente de Chicago, que bueno, pero me parece que este es un año de mucho optimismo para que lo yo fui a ver 2 veces, fui a contra el Boy y fui al otro partido, pero hay cosas que me gustan y hay cosas que me parece que deberían
tener un poquito más de protagonismo del club, pero el equipo yo creo que lo está armando todavía García. Sí. No tiene una formación estable y bueno, se va dando con el tiempo también, pero me parece como que la gente está entusiasmada, ve que hay material y bueno, este año podría ser el que nos toque. Ojalá, porque es un grande como institución, por hinchada y por historia. Así que, Mario, un abrazo gigante y los agradecimos somos nosotros. Bueno, muchas gracias, Carlos, y será hasta cualquier momento. Gracias, Mario. Un fuerte, fuerte, fuerte abrazo y bueno, queda pendiente seguir charlando de fútbol en otra ocasión, que es lo que tanto amamos. Un fuerte abrazo y felices Pascuas. Igualmente, muy amable.